Bueno, vamos a empezar la parte del cuello levantando 2 puntos de cadeneta, como hemos hecho hasta ahora, que era clavar el ganchillo en el primer punto, ¿vale? Y 2 puntos de cadeneta. Y ahora vamos a hacer 2 medios puntos. No vamos a hacer varetas, ¿vale? 2 medios puntos. 3 puntos de cadeneta, ¿vale? Y 1, 2 y 3 saltaremos. Y en el cuarto vamos a hacer un abanico, que son 2 varetas, un punto de cadeneta. Esperad, es que hace ruido los ganchos estos que tengo aquí. Y 2 varetas. Este punto es múltiplo de 6, pero hay que cuadrar el dibujo, no cuadrar el punto, ¿vale? Para que tengamos en los mismos sitios las mismas, que sea equitativo, que no pongamos más abanicos en un lado que en otro. Entonces, esto ya vosotras contarlo, pero vamos, no es difícil de cuadrarlo. 3 puntos de cadeneta y 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto haremos otro abanico. Punto de cadena y 2 varetas más. Tres puntos de cadeneta. Y volveremos a contar lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto haremos el último abanico de la parte de la espalda. O como os he dicho, del delantero, según vosotras queráis. Ahora vamos a saltar todo lo que es la manga, todo lo que es este trozo de manga, con 5 puntos de cadeneta. 2, 3, 4 y 5. Saltamos hasta el siguiente gancho, ¿vale? Y haremos otro abanico. ¿Veis cómo hemos saltado la manga? Todo lo que es el pedazo de manga. Y seguiremos, continuaremos por todo el delantero, igual con 3 puntos de cadeneta, contando 5, y en el sexto 2, 3, 4, 5, y en el sexto haremos el abanico. Y así sucesivamente hasta llegar al otro extremo, aquí, donde volveremos a saltar todo lo que es la manga y cuadraremos el dibujo con la espalda. Llegando ya para saltar a toda la manga, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos otro abanico y saltaremos
con 5 puntos de cadeneta. 2, 3, 4, 5 y saltamos. Saltamos así, como me estáis viendo. ¿Vale? Y haremos el siguiente abanico. Porque aquí en medio va a ir otro abanico. En medio de los 5 puntos, cuando hagamos la manguita, pues habrá otro abanico. Ahí. Entonces, yo siempre que suelo hacer jersellitos, siempre pongo unos pocos puntos de cadeneta abajo del sobaquete. Creo que es un poco más cómodo para las sisas de los niños y eso. 3, 4, 5 en el sexto clavaremos. Vale, y tenemos que tener pues los mismos abanicos que teníamos en el otro lado. Si hemos hecho 3 abanicos, pues iguales, si tenemos los mismos puntos nos tienen que salir los mismos. Punto más, punto menos, si tenéis algún punto que sobra, pues lo saltamos. La cuestión es encuadrar el dibujo. La parte más importante es esta primera vuelta, porque luego las otras ya van corridas, porque luego los rosas van en medio y los blancos pues donde están los blancos, o sea que no hay ningún misterio. No hay ningún misterio y todo súper fácil. 2, 3, 4, 5 y 6. Si es que está en el crochet todo está inventado. Ojalá inventáramos, pero vamos, no se me ocurre a mí. Podemos combinar los puntos, pero inventar más vareta, media vareta, más de eso ya no creo. ¿Vale? Entonces ahora saltaremos los 3 puntos y nos haremos como hemos hecho aquí, 3 puntos de cadena, acordaros, terminar el blanco con 3 puntos de cadena y las 3 medias varetas. Acordaros también de este último punto, el punto olvidado, que le llamo yo, que es el punto de la cadena. Y que hay que hacerlo también. Vale, ya tenemos la primera vuelta. Ahora vamos a dejar aparcado el hilo blanco y vamos a empezar a tejer con el hilo rosa. Y empezaremos por el mismo sentido que hemos empezado con el blanco. Entonces iremos al principio de la vuelta y empezaremos. Y haremos 2 puntos de cadena y 2 medias varetas. ¿Vale? Ahora vamos a empezar a hacer abanicos. Vamos a hacer los abanicos al lado de los blancos. Entonces, como aquí tenemos 3 puntos, habían 3 puntos, en el del medio vamos a empezar a hacer un abanico en rosa. Vamos a perder este hilo que tenemos aquí, que no se nos quede. Entonces haremos una vareta, 2 varetas, punto de cadena, 1 y 2. Ahora ya tenemos el dibujo casado, ahora ya no nos queda nada. Ahora es hacer los abanicos donde corresponden. 3 puntos de cadena. Y entonces 1, 2 y en el tercero, ¿veis? En medio de los 5 puntos, en el punto número 3, haremos otro abanico. 2 varetas, punto de cadena y 2 varetas. Tres puntos de cadeneta. Saltamos el abanico blanco
y en medio de los 5 puntos, en el tercero, haremos otro abanico. Punto de cadena y 2 varetas más. 1, 2 y 3. Y saltamos el abanico, ¿vale? Y vamos aquí en medio de los 5 puntos de la manga. ¿Veis? Y en medio haremos otro abanico. Punto de cadena. Y 3 cadenas más. Saltamos este abanico y vamos aquí. 1, 2, en el tercero. Punto de cadena. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? ¿Veis? Ahora continuamos hasta llegar a la otra manga. Y cuando llegamos a la otra manga hacemos lo mismo. 3 puntos de cadena y aquí en medio, en el quinto, ¿vale? Oye, en el quinto no, en el tercero. 1, 2, 3. En medio, pues hacemos el abanico. Y ya llegamos tres cadenas y llegamos hasta el final. Vamos hasta el final, pero saltando este primer abanico que se me había pasado, ¿vale? Tenéis que saltar este abanico hasta aquí en medio. Ay, yo quiero que os quede claro. Si no os queda claro, me lo decís, por favor. Vale. En el final haremos, como hemos hecho al principio, entre los 3 puntos, el del medio, ¿vale? Haremos otro abanico. Y terminaremos con 3 medios puntos como hemos empezado. ¿Vale? No haremos ninguna cadena ni nada y en los 3 últimos puntos haremos, perdonad, uno, 2 y el tercero sacaremos y cogeremos el hilo blanco porque lo que vamos a hacer es empezar la vuelta con hilo blanco. Entonces haremos ese medio punto sacando el hilo blanco. Ahora la tercera vuelta será 3 puntos de cadeneta, hoy 2 puntos de cadeneta y las 2 medias varetas, 1 y 2, y será como la primera vuelta. 3 cadenas, saltamos el abanico rosa y nos posicionamos en el blanco y hacemos un abanico. Tres varetas más, hoy 3 puntos de cadeneta más y nos posicionamos en el abanico blanco.
2 varetas. Tres cadenas más y nos posicionamos en el abanico blanco. Y ahí hacemos otro abanico. Tres cadenas, ¿veis? Y la manga, la que ¿os acordáis que estaba aquí los 5 puntos? Pues nada, nos posicionamos en el abanico blanco. Y así sucesivamente. Hasta llegar al final tenemos que terminar con los 3 medios puntos. ¿Vale? Para hacer la siguiente vuelta, pues entonces volveremos al hilo blanco, al hilo rosa. Cogeremos y nos posicionaremos arriba. 2 puntos de cadena y 2 medios puntos. Y entonces, donde haya abanico rosa, haremos abanico rosa. Acordaros que aquí no hay que hacer ningunas cadenas ni nada. Entre las 3 medias varetas y el siguiente abanico que tenemos, que es el rosa. ¿Vale? Pero aquí sí, entre el blanco hay que hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y nos posicionamos en el rosa. ¿Vale? Y así todas las vueltas. Es lo mismo la vuelta 1 que la vuelta 2 y luego repetir continuamente. ¿Vale? Y así tenéis que hacer hasta sobre unos 17 centímetros voy a hacer yo de cuerpo. Para que más o menos tengáis una idea. ¿Vale? Pues ahora a tejer. Al finalizar la última vuelta del cuerpecito, ¿vale? Lo que vamos a hacer es habremos cortado el hilo del rosa y subiremos, bueno, haremos como hemos estado haciendo hasta ahora, ¿vale? Los 2 puntos de cadena y las 2 medias varetas, ¿vale? Y ahora, para que no nos quede así la última vuelta, veis que no queda, y si hacemos la blanca, estos 3 puntos nos van a quedar igual. Entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a hacerlo de la siguiente manera: un punto de cadena y aquí en el rosa vamos a pellizcar y a poner un punto bajo, un punto de cadena, y aquí sí ya hacemos el abanico. Esto es la última vuelta, ¿vale? En vez de hacer los 3 puntos de cadena, como hemos estado haciendo hasta ahora, hacemos un punto de cadeneta y aquí en el rosa un punto bajo, un punto de cadena, y ya sí que saltamos hasta el blanco. Y así, ¿vale? Nos queda la última vuelta un poco más aseadita. Pues nada, así hasta el final de la vuelta. Esto, punto de cadena, punto bajo, punto de cadena y abanico. Para empezar a hacer la manga, ¿vale? Tomaremos
la manguita y donde tenemos aquí este abanico que hemos hecho en medio de las cadenas de la manga, de las 5 cadenas que hicimos, entonces vamos a hacer un abanico. Empezaremos con 3 puntos de cadeneta, la vareta, un punto de cadena y las 2 varetas, 1 y 2. Ahora haremos 3 puntos de cadeneta y como aquí no podemos contar 5 porque no tenemos puntos, pero más o menos yo lo voy a llevar hasta aquí, a este segundo punto, ¿vale? Como os he dicho, es importante encuadrar el dibujo, el punto. Entonces, más o menos, aunque tengáis que deshacer alguna vuelta, alguna pasada, 3 puntos de cadeneta y ahora sí, como tenemos puntos, contamos 5. 1, 2, 3, 4, 5 y en el que hace 6 haremos el abanico. Tres puntos de cadeneta y lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y en el que hace 6 haremos... ¡Ay! Es un poco engorroseta la manga, ¿eh? El abanico. Tres puntos de cadeneta y 1, 2, 3, 4, 5 y en el que hace 6 haremos otro abanico y los mismos abanicos que hay en un lado los pasaremos los tendremos que hacer en el otro. Y ya como aquí nos quedan 2 puntos, pues ya vamos a cerrar con punto deslizado, ¿vale? Aquí en el abaniquito que hemos dado comienzo. Más o menos un punto más, un punto menos se llevan lo mismo. ¿Vale? Y ahora empezaremos con el rosa. Empezamos con el rosa desde aquí, desde el punto de al lado. Desde el punto de al lado, no desde el lado del abanico. Y nada, comenzaremos igual con 3 puntos de cadena. 1, 2 y 3 puntos de cadena. Y trabajaremos como hemos estado haciendo hasta ahora, con la única salvedad que, como vamos a trabajar en redondo, a las 2 vueltas, en vez de trabajar como estoy haciendo yo ahora, ¿vale? De derecha a izquierda, así, trabajaremos por dentro de la labor, ¿vale? Porque si no nos quedará igual el dibujo. O sea que hay que trabajar 2 vueltas por dentro y 2 por fuera, 2 vueltas por fuera y 2 por dentro.
¿vale? Y así. Ahora terminamos esta vuelta y os digo cómo tenemos que empezar la siguiente. Terminaremos con 3 puntos de cadeneta y con punto deslizado en el tercer punto de la cadeneta de comienzo del primer abanico. ¿Vale? Y ya nos posicionamos aquí dentro. Lo dejamos en stand-by, en espera, el color rosa. Y ahora lo que os decía de trabajar por dentro. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es trabajar por aquí, por dentro de la labor, en vez de hacerlo, como os he dicho, por aquí fuera, sino por aquí dentro. ¿Veis cómo giro el jersey? Y nada, haremos los 3 puntos de cadena, un abanico y trabajaremos de la misma manera. Pero, como os he dicho, por dentro. Porque es que si no nos quedará la manga igual que esto, que el trajecito. Si tenéis alguna duda me la dejáis en comentarios, o si no por Facebook me mandáis un privado que yo os concretaré, os contestaré, pero que hacerlo así, porque es que si no nos quedará igual el dibujo. 2 vueltas por fuera, y una blanca y una rosa por fuera y una blanca y una rosa por dentro, y así toda la manga. Bueno, y después de haberle pasado una cintita, pues así queda el resultado. ¿Veis qué mono? Ahora os lo enseño por atrás. Bueno, ya lo habréis visto al principio. Perdón. Ya lo habréis visto al principio, pero bueno. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle al like. Muchas gracias por verme. Os espero la próxima semana. Hasta la próxima.